El vuelo 401 de Stern Airlines marcó una tragedia aérea que quedó envuelta en misterio y actividad paranormal. Tras el accidente que cobró muchas vidas, surgieron reportes de apariciones, especialmente de los miembros de la tripulación. En la noche del 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Stern Airlines, un imponente avión Lockheed L-1011 TriStar, despegó del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York con destino a Miami, Florida. A bordo llevaban a 163 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, sin saber que aquella tranquila noche se convertiría en una de las tragedias aéreas más espeluznantes y enigmáticas de la historia de la aviación. Esta historia, sin embargo, no termina en el accidente. Las consecuencias sobrenaturales de este evento convirtieron al vuelo 401 en una leyenda. Aproximadamente a las 11:42 de la noche, mientras la tripulación se preparaba para el aterrizaje, surgió un problema: el tren de aterrizaje delantero no se había desplegado correctamente. El capitán Robert Love y su copiloto Donald Repo, al notar el fallo, decidieron entrar en modo de espera para solucionar el problema. Todo parecía estar bajo control. Lo que el capitán Love no sabía era que el avión estaba descendiendo lentamente, de manera peligrosa y sin que nadie en la cabina se percatara. Estaban tan concentrados en el tren de aterrizaje que olvidaron verificar la altitud. Finalmente, el avión impactó contra el suelo en una zona pantanosa en los Everglades, en el sur de Florida. La tragedia dejó a 101 personas sin vida y a los sobrevivientes luchando en el fango y el agua estancada, rodeados de cuerpos y restos del avión, sin entender del todo lo que acababa de suceder. El horror no terminó con el accidente. Poco tiempo después, empezaron a circular historias inquietantes entre los empleados de Stern Airlines y los pasajeros de otros vuelos. Los rumores hablaban de apariciones de dos figuras en particular: el capitán Robert Love y el ingeniero de vuelo Donald Repo, quienes habían perdido la vida en el siniestro. Lo extraño es que las apariciones no sucedían en cualquier avión, sino en aquellos que contenían piezas reutilizadas del avión accidentado del vuelo 401. Se habían aprovechado partes del avión siniestrado para reparar otros aviones de la misma aerolínea y, como si cada pieza llevara consigo un fragmento de la tragedia, las experiencias paranormales se desataron. En múltiples ocasiones, pasajeros y miembros de la tripulación reportaron haber visto al capitán Love y al ingeniero Repo en diferentes vuelos. En una ocasión, una azafata afirmó haber visto al ingeniero Repo sentado en la galera del avión. Cuando intentó hablar con él, la figura desapareció sin dejar rastro. Otro caso relata que un piloto vio a Love en el asiento de primera clase. Al acercarse, la figura se desvaneció ante sus ojos. Las descripciones eran siempre detalladas, y quienes afirmaban haber visto a estas figuras aseguraban que parecían tan reales que no pensaban que fueran apariciones hasta que desaparecían. Estos encuentros no solo incluían apariciones. Algunos pilotos y tripulantes reportaron que los espíritus parecían interactuar con ellos, como si intentaran advertirles sobre posibles fallos o peligros. En una ocasión, un vuelo con piezas del 401 experimentó problemas con el motor. Los tripulantes afirmaron que, antes de que el fallo fuera evidente, el ingeniero Repo se apareció y les advirtió del problema. Un caso particularmente aterrador le ocurrió a una azafata que, al abrir uno de los compartimentos de la cocina, vio el rostro del ingeniero Repo reflejado en el vidrio del horno. La azafata quedó aterrorizada y, al comentar lo sucedido con otros compañeros, descubrió que no era la única que había tenido un encuentro similar. El ingeniero de vuelo parecía hacer apariciones para advertir a los tripulantes de posibles fallos en los aviones. La situación llegó a tal punto que la administración de Stern Airlines comenzó a tomar medidas. Los avistamientos de estos dos fantasmas se volvieron tan frecuentes que la aerolínea decidió que lo mejor era deshacerse de las piezas del avión 401 que habían sido reutilizadas. Las autoridades de la aerolínea intentaron ocultar el fenómeno, advirtiendo a los empleados que cualquier mención del tema podría llevar a sanciones. Sin embargo, las historias continuaron circulando, alimentadas por testimonios cada vez más detallados y difíciles de ignorar. Para la aerolínea, esta serie de eventos se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas.
Por un lado, querían preservar la imagen de seguridad y profesionalismo, por el otro, no podían negar que decenas de empleados y pasajeros afirmaban haber visto algo inexplicable. Ante la presión, finalmente decidieron retirar todas las piezas que pudieran estar relacionadas con el vuelo 401 y sus misteriosas apariciones. Hoy en día, la historia del vuelo 401 sigue viva como una de las leyendas más impactantes en la aviación. Aunque algunos creen que estos eventos pueden explicarse a través del trauma psicológico y las emociones que rodearon la tragedia, muchos testigos insisten en que vieron lo que vieron. Las experiencias no parecen haber sido una mera coincidencia o un juego de la mente. En cambio, estos encuentros parecen formar parte de un fenómeno que se ha repetido en otros casos similares alrededor del mundo, donde aviones y barcos que han sufrido tragedias también experimentan avistamientos de aquellos que perecieron en ellos. El misterio del vuelo 401 sigue siendo una advertencia sombría y un recordatorio de que, a veces, los fantasmas de nuestro pasado se aferran a lo que dejaron atrás. ¿Qué hay detrás de esta historia de terror en las alturas? ¿Por qué los espíritus de los que estaban a bordo parecen nunca haber abandonado el avión? Quizás, en alguna dimensión desconocida, el capitán Love y el ingeniero Repo siguen en su deber, velando por la seguridad de los pasajeros, atrapados en una existencia entre lo espiritual y lo físico, incapaces de descansar hasta que todos sus pasajeros hayan llegado a salvo a su destino final.